Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una efeméride con historia. La principal responsabilidad de un rey o reina es conseguir la continuidad dinástica con un heredero al trono, y lograr un sucesor en la época de los Austrias va a ser una tarea complicada. Me refiero a los reinados de Felipe el Hermoso, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, a Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Como decía, conseguir un heredero al trono va a ser una tarea complicada, porque la mortalidad infantil en dicha dinastía fue muy elevada. Los embarazos continuos y la mala atención en los partos van a propiciar no solo la referida alta mortalidad infantil, sino la frecuente muerte de las parturientas, tal y como le ocurrió a Isabel de Portugal, casada con Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, quien en 12 años dio a luz 7 veces. En el último de esos partos, en 1539, la situación se complicó y su comadrona, ante la imposibilidad de parar la hemorragia, pidió permiso a la reina para que actuaran los médicos de la corte, a lo que ésta se negó. Y es que Isabel de Portugal era muy pudorosa, tanto que el día en que se puso de parto de su hijo Felipe, el futuro Felipe II, ordenó que se guardaran todos los candelabros de la habitación e hizo que le taparan la cara con un pañuelo. De esa manera los asistentes no veían su cara de sufrimiento. Ni siquiera se permitió el gritar, algo que su propia comadrona le recomendó, a lo que Isabel le contestó: «No me digas tal, comadre mía, que me moriré, pero no gritaré». 10 días después de dar a luz a un niño muerto, falleció. La consanguinidad entre los distintos matrimonios reales tampoco va a ayudar a conseguir un heredero. Y en los Austrias los enlaces consanguíneos van a ser frecuentes, es decir, entre individuos con un grado de parentesco de primos segundos o superior. Los más consanguíneos fueron los matrimonios entre primos hermanos, matrimonios que sellaron la unión entre los Austrias españoles y la dinastía Avís de Portugal, con el enlace entre Carlos I e Isabel de Portugal o entre Felipe II y su primera esposa María Manuela de Portugal, así como entre tío y sobrina, como fue el caso de Felipe II y su cuarta esposa Ana de Austria, y entre Felipe IV y su segunda esposa Mariana de Austria. De este matrimonio nació el príncipe Felipe Próspero, pero este no era el primer varón que el rey conseguía. Anteriormente había nacido Baltasar Carlos, quien murió a los 17 años de viruela, aunque también se especuló con que hubiera contraído alguna enfermedad venérea. Se hacía necesario, por tanto, proteger al príncipe Felipe Próspero, y lo hacían con amuletos y talismanes. Prendidos de sus ropajes llevaba una campanilla. De ella se decía que con su sonido ahuyentaba a los malos espíritus. De su cuello colgaba un objeto muy llamativo, al que le llamaban higa. Esto era un puño cerrado que dejaba asomar el dedo pulgar entre los dedos índice y corazón, y cuya finalidad era actuar contra el mal de ojo. Y el color azabache de ese puño también actuaría en el mismo sentido. Esta costumbre de Felipe IV de proteger a sus hijos con amuletos fue una constante en los Austrias. Su padre, Felipe III, también la practicó con su hija, la infanta Ana Mauricia, quien en una representación de Pantoja de la Cruz aparece con la higa de azabache, la campanilla, un cuerno que hacía la función de silbato y que, al igual que las campanillas, también ahuyentaba a los malos espíritus, y una rama de coral que los protegía del mal y de las enfermedades.
pero el precursor del uso de amuletos en los Austrias va a ser Felipe II, quien fue un apasionado de las reliquias de santos, y no solo por su condición de rey católico, sino por su propio empeño personal. Desde la corte madrileña el rey recababa información sobre las reliquias de santos y pagaba con grandes sumas de dinero a los emisarios que enviaba en su búsqueda por los territorios de la monarquía católica. Se sentía muy atraído por aquellas figuras que habían practicado la mortificación de la manera más severa, entre ellos San Albano, Santa María Egipciaca o San Lorenzo. Se interesó especialmente por este santo y ordenó buscar por toda Europa la parrilla en donde fue martirizado, ya que San Lorenzo, que fue un sacerdote español que vivía en Roma, fue uno de los cristianos que en el siglo III y junto al Papa Sixto II fue ajusticiado durante la persecución del emperador Valeriano. La parrilla se encontró en el monasterio de Santa María de la Baix, en la provincia de Lérida. Allí se halló una barra que supuestamente perteneció a dicha parrilla donde murió el santo y que tenía lo que parecía ser piel chamuscada. Como decía, Felipe II tenía una especial querencia por San Lorenzo, y es que fue un 10 de agosto, día de la festividad de tal santo del año 1557, en que se venció a Francia en la batalla de San Quintín, batalla que se produjo ante la invasión del reino de Nápoles por los franceses. En homenaje a dicha victoria ordenó construir el monasterio del Escorial y en recuerdo a San Lorenzo la estructura en forma de parrilla, pero al revés. Papas, cardenales, emperadores, embajadores, reyes y príncipes obsequiaron a Felipe II con reliquias, como fue el caso del príncipe Francisco de Médicis, quien le donó sangre de San Lorenzo. Otras reliquias fueron conseguidas por conquista en Bruselas, Colonia y Augsburgo, tanto por el duque de Alba como por el capitán Alfonso de Sotomayor. Se llegó a crear una comisión internacional que fue desde Colonia hasta el monasterio de San Lorenzo del Escorial con la 7ª entrega de reliquias y cuyo viaje no estuvo exento de vicisitudes, como que en una escala de 3 días en Barcelona se pintaron los extremos de algunos huesos y se inscribieron algunos nombres en ellos, medidas que enfadaron de manera importante a Felipe II. La propia entrega de las reliquias se convirtió en toda una ceremonia, ante más de un centenar de frailes. Cabezas, brazos y otros huesos componen los más de 7.000 restos que a día de hoy se encuentran ocultos a ambos lados del altar mayor del monasterio, tras los retablos de la Anunciación y de San Jerónimo. Podrían ser muchos más si no fuera por el expolio que sufrió el monasterio a manos de las tropas napoleónicas durante la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814. De esa rapiña practicada por los franceses se salvaron las reliquias que se encontraban en cimientos y muros, así como 12 cuerpos completos. Uno de ellos es el del franciscano Diego de Alcalá. Este fue introducido en el lecho del príncipe don Carlos, hijo de Felipe II, y fue introducido en su lecho cuando se encontraba enfermo de sarampión. La parrilla de San Lorenzo no consiguió salvarse de las tropas napoleónicas, pero en torno a ella existe una leyenda que dice que un madrileño la compró en el rastro de la ciudad para terminar una reja de hierro. Cuando llegó a su casa y comenzó a limpiar la barra, se dio cuenta de que ésta comenzaba a tener un brillo plateado. El comprador lo consultó en la Casa de la Moneda, en donde concluyeron que la barra era de plata y que contenía una inscripción que decía que pertenecía a la parrilla de San Lorenzo.
No deja de ser llamativa la pasión desmedida de Felipe II por las reliquias de los santos. Algunos historiadores han tratado de buscarle una explicación. Así, Geoffrey Parker nos dice que fue un personaje infeliz que se agarraba a lo sobrenatural al sentirse eclipsado por la gloria que consiguió su padre, Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Otra teoría dice que esa acumulación de reliquias por parte de Felipe II pudiera haber sido para fortalecer la identidad nacional monárquica y espiritual de la España del siglo XVI. Hay quienes sostienen que tal cúmulo de reliquias estarían en consonancia con su concepción del Escorial como un inmenso acumulador de energía sagrada. Hasta en el cimborrio hay una hornacina que contiene las reliquias de San Pedro y Santa Bárbara, entre otros santos. Dicen que su tapa metálica fue dorada a fuego y que sirvió al rey para contestar a un embajador francés cuando le criticó porque en la construcción sobraba piedra y faltaba el oro. Tiempo después de este comentario por parte del embajador francés y cuando éste vio un reflejo dorado en lo alto del edificio, preguntó al monarca qué era aquel brillo, a lo que el soberano le contestó: «Se nos acabó la piedra y tuvimos que echar mano del oro para acabar la torre». Cuentan que en el mes de septiembre de 1598 Felipe II demandó la asistencia en sus aposentos de su hija la infanta Isabel Clara Eugenia, con la que siempre mantuvo una relación especial. Esta, preocupada por la elevada fiebre de su padre, así como por su hinchazón de piernas y vientre, llevó a su lecho una rodilla de San Sebastián, un brazo de San Vicente Ferrer y una costilla del obispo Albano, al tiempo que decía a una imaginaria presencia en la habitación lo siguiente: «No toquéis las reliquias». Y es que Isabel Clara Eugenia creyó que de esa manera su padre abriría los ojos. Pero a las 5 de la mañana del domingo 13 de septiembre de 1598, ni la rodilla de San Sebastián, ni el brazo de San Vicente Ferrer, ni la costilla del obispo Albano evitaron que Felipe II muriera, justo 14 años después de que se colocara la última piedra en el monasterio del Escorial.